Hoy estamos dentro de una de las trincheras de la Primera Guerra Mundial y la idea es poder ver qué eran estas trincheras, cómo surgieron, cómo se construían, hasta incluso cuáles eran los distintos tipos de trincheras. ¿Es cierto que los soldados tenían que hacer guardias con ratas? ¿Existían túneles bajo el barro? Vamos a responder todas las preguntas de los seguidores en este video. Para entender todo esto es importante comprender cómo surgió uno de los conflictos más grandes del siglo XX. La guerra comienza en 1914 con una sola idea, que va a ser una guerra rápida como las de antes. Sin embargo, los altos mandos no contaban con el poder destructivo de las nuevas armas, la ametralladora y la artillería de tiro rápido. Estas armas hacían que cualquier avance de infantería se convierta en una masacre inmediata. Por ejemplo, cuando los ejércitos aliados y las potencias centrales intentaron flanquearse mutuamente en el frente occidental en lo que se conoce como la carrera hacia el mar. Una vez que nadie podía rodear a nadie, el único instinto de supervivencia fue enterrarse. De hecho, para los interesados en la Primera Guerra Mundial o los fanáticos de las trincheras, les comparto mi libro que está publicado en Amazon de forma digital o físico. De hecho, se puede leer en dispositivos móviles, en tablets o en Kindle. Y ahí van a poder ver un montón de información relacionada a las trincheras, cómo se construían y varios puntos que también vamos a ver en este video. Al principio eran hoyos rudimentarios. Los soldados necesitaban cubrirse de alguna manera del fuego de ametralladoras y por eso empezaron a cavar las llamadas fosas de zorro. Estas pequeñas fosas de zorro fueron conectándose de a poco entre sí para formar lo que se conoce como las trincheras, o mejor dicho, la línea de fosas. De hecho, por las noches los soldados lo que hacían era perfeccionar estas pequeñas fosas de zorro para empezar a hacerlas cada vez más profundas. Una vez que la lluvia y la artillería comenzaron a erosionar esos hoyos, se dieron cuenta de que la guerra no sería temporal. Bueno, de hecho, los primeros en darse cuenta de que esta guerra no iba a ser temporal fueron los alemanes. Existieron tres tipos de trincheras durante la Primera Guerra Mundial. La primera fue la trinchera de vanguardia o la línea del frente, y en esta trinchera es donde estaba la mayor parte de la acción, era la más cercana al enemigo. De hecho, esta es la trinchera del frente y todo este terreno que se ve hacia atrás es conocido como la tierra de nadie, que conectaba la trinchera actual y la trinchera enemiga. Esta trinchera era delgada, deteriorada y estaba claramente expuesta al fuego constante. El objetivo de los soldados en esta trinchera era vigilar, disparar y estar atentos para realizar los asaltos hacia la trinchera enemiga. La segunda trinchera era la línea de apoyo. Estaba ubicada a unos 100 o 200 metros detrás de la línea del frente y servía como punto de reunión en caso de un ataque enemigo. Y por último estaba la trinchera de reserva, en muchos casos a kilómetros de distancia de la línea del frente. Ofrecía descansos más seguros y albergaba cuarteles médicos rudimentarios y suministros. El objetivo era rotar a los soldados entre estas distintas trincheras para evitar el agotamiento físico y mental, y obviamente para mantener la moral elevada lo máximo posible. De hecho, todas estas líneas de trincheras estaban conectadas por trincheras de comunicación, las cuales eran vitales. Los franceses, por ejemplo, usaban tranvías, mientras que los británicos solían usar el medio de transporte humano. Las personas transportaban aguas, alimentos, municiones, bombas y provisiones a la trinchera del frente. Y la trinchera de comunicación también se usaba para poder transportar a los heridos hacia los centros médicos. Ahora bien, hablemos un poco de las formas de las trincheras. Muchas personas creen que estas trincheras se cavaban y se construían en forma recta, pero en realidad esto no era así. De ahí vienen las famosas trincheras en zigzag, que tenían un objetivo en común. Bueno, en realidad dos objetivos. Primero, si un enemigo entraba, no podía disparar directamente a toda la línea. Como vimos en otras imágenes, la mayoría de las trincheras tenían un ancho de máximo 2 metros y la fila de los soldados dentro de las trincheras era muy larga, y si un enemigo ingresaba a la trinchera y disparaba de forma recta, podía causar muchas bajas. De hecho, cada esquina de las trincheras servía como punto de defensa ante una invasión enemiga y podía protegerse de la mejor manera. En segundo lugar, la trinchera en zigzag servía para proteger a los soldados ante explosiones de granadas. Si una granada caía, la onda expansiva se limitaba solo a un segmento. La explosión solo afectaba a una parte y nuevamente las esquinas servían para que el soldado pueda protegerse de cualquier fragmento de la granada que saliera despedido. Y ahora vamos a ver las partes de una trinchera. El soldado no estaba a ras del suelo. Se paraba en el fire step, también conocido como escalón de tiro, que era una plataforma en donde el soldado se paraba y podía asomarse y disparar. De hecho, tenía que estar un poco más por encima del parapeto para poder hacer esto. De hecho, el parapeto era este muro de sacos de arena y tierra que miraba hacia el enemigo
y hacia la tierra de nadie. En la parte trasera de la trinchera estaba lo que es el parados, que es más o menos similar al parapeto, pero no estaba tan protegido, pero sí elevado, y de esta manera protegía a los soldados de los proyectiles que caían por detrás de la trinchera. Y en el suelo de la trinchera estaban los tablones de madera, también conocidos como tarimas de madera o pasarelas, y sin ellas la trinchera se convertía en un río de barro y lodo. Estas maderas se colocaban como pasarelas para que el soldado no pise directamente la tierra y de esta manera sirva como un suelo firme. De hecho, en muchos casos las trincheras se inundaban igualmente y causaban el temido pie de trinchera en los soldados. La arquitectura que vimos hasta ahora era relativamente funcional, pero la vida en las trincheras fue una de las peores cosas, y no solo por el fuego enemigo. El olor, por ejemplo, era algo terrible. Había olor a pólvora quemada, a gases químicos como el gas cloro, el fogeno o el temido gas mostaza. También había desechos o olor a descomposición de cuerpos que podía perdurar por meses. Y ni hablar de las plagas. Las ratas, por ejemplo, eran un gran problema. Se multiplicaban muy rápido y su banquete eran los restos de comida y los cuerpos. La única forma de controlarlas eran las cacerías nocturnas con palas o incluso utilizando perros y gatos para que estos las cacen. Luego estaba el shell shock. De hecho, el cerebro no estaba diseñado para procesar el bombardeo constante de la artillería. El miedo constante hacía que los soldados estén constantemente en alerta y con miedo a ser impactados por balas o por artillería. Esto llevó a casos graves de parálisis, tics nerviosos y mutismo, que más adelante también este shock fue conocido como estrés postraumático. De hecho, las rutinas en las trincheras era una disciplina muy complicada. Los líderes mantenían la disciplina y la cordura e impusieron rutinas estrictas. Por ejemplo, el stand to, que era estar en pie. Esto sucedía al amanecer y al atardecer, pero ¿por qué sucedían estos dos momentos del día? Porque eran los momentos favoritos del enemigo para lanzar un ataque, ya que el cambio de luz dificultaba la visión. Durante media hora todos los hombres estaban en el escalón de tiro con las bayonetas fijas, listos para repeler una carga. Después del stand to venían las tareas. Debían reparar los alambrados de púas, llenar sacos de arena, bombear agua y para algunos soldados la tarea de cruzar la infame Tierra de Nadie. La Tierra de Nadie, toda esta zona llena de cráteres, cuerpos y alambres de púas. Cruzarla durante el día era imposible, pero por la noche se convertía en un escenario de los raids, los asaltos relámpago. Pequeños grupos de soldados se arrastraban para cortar alambres de púas, también para capturar prisioneros para interrogarlos o simplemente tomar trincheras enemigas. El francotirador era, por ejemplo, un enemigo muy temible. Los soldados tenían que vigilar 24 horas y cualquier cabeza que se asomaba era un blanco muy fácil para el francotirador. Para esto existían los periscopios de trinchera, que eran espejos montados en palos para poder observar sin exponer la cabeza. A pesar de la desolación, el espíritu humano es increíblemente resistente. La camaradería se volvió el oxígeno de la trinchera y algunos soldados crearon una cultura única. De hecho, existía la jerga de trinchera, que era un lenguaje de supervivencia lleno de eufemismos macabros para referirse a, por ejemplo, los soldados caídos, las ratas o el miedo. Era una forma de poner distancia entre sus emociones y la triste realidad. De hecho, el ingenio también se manifestó en forma de arte de trinchera, cuando los soldados pasaban horas de descanso tallando casquillos de proyectiles o restos de proyectiles en objetos de arte, como ceniceros, marcos de fotos, joyeros. Y no podemos hablar de curiosidades sin mencionar la gran tregua de Navidad de 1914. En algunos sectores, en pleno día de Navidad, las tropas británicas y alemanas salieron de sus trincheras e intercambiaron cigarrillos, regalos, incluso cantaron villancicos y, según las historias, jugaron partidos de fútbol improvisados en la Tierra de Nadie. Sin duda fue un momento humano y no fue autorizado, sino que fue espontáneo en medio de una guerra mundial. Vamos a ver la sección de preguntas en donde seguidores de la comunidad nos dejaron algunas consultas. Por ejemplo, ¿cuánto tardaban en construir una trinchera? Bueno, esto dependía de la etapa del conflicto y el objetivo de esa trinchera. Una trinchera inicial de emergencia se podía cavar rápidamente en el campo y se podía hacer prácticamente en una noche. La fortificación más avanzada o con mejores materiales podía llevar semanas o meses. Los alemanes, por ejemplo, invertían muchos materiales, por ejemplo hormigón y mucha mano de obra para construir unas
trincheras mucho más eficientes, mientras que las trincheras aliadas eran más provisionales y se mejoraban constantemente. ¿Qué distancia había entre cada trinchera? Como vimos anteriormente, entre cada trinchera estaba la tierra de nadie y en algunos casos la distancia era de 30 metros o inclusive 300, dependiendo mucho de la zona. Y en trincheras propias, por ejemplo, la trinchera de apoyo estaba más o menos a 100 metros de la línea del frente y la trinchera de reserva podía estar entre 300 o algunos kilómetros detrás de la línea del frente. ¿Qué impacto tuvieron las trincheras en la psicología de los soldados? Bueno, el shell shock, por ejemplo. Muchos soldados quedaban con secuelas físicas o incluso secuelas mentales, temblores incontrolables, parálisis, ceguera temporal, pesadillas recurrentes, fatiga extrema, pérdida del habla e inclusive la mirada de las 1000 yardas. ¿Qué lecciones militares se aprendieron de las trincheras? Bueno, lo primero es que la infantería es completamente ineficaz ante un enemigo que está atrincherado. En la Primera Guerra Mundial se demostró que la artillería pesada y el uso excesivo de esta fue prácticamente importante para poder neutralizar a los enemigos que estaban en la trinchera del frente, y también era importante buscar alguna alternativa que permita atravesar la tierra de nadie sin exponer a tantos soldados. Es por eso que empezaron a usar vehículos y poco a poco los fueron perfeccionando para convertirlos en los tanques. También fue crucial la comunicación fiable y rápida. Como resumen, básicamente, para entender un poco toda esta situación, el soldado en el frente occidental tenía que ser capaz de aguantar el hambre, los piojos, las ratas, el lodo, los bombardeos, las enfermedades, y aún así tenía que ser lo suficientemente disciplinado para salir y atacar si recibía la orden. Las trincheras no ganaron la guerra, pero la definieron. La próxima vez que pienses en la Primera Guerra Mundial, recordá que no fue una guerra con mucha estrategia, sino que fue una guerra en donde cada metro ganado contaba como si fuese una gran victoria. Si te gusta la historia de la Primera o Segunda Guerra Mundial y te gustan este tipo de contenidos, te invito a suscribirte y a ser parte de la comunidad.